Daniel 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y con buena salud en mi palacio cuando tuve un sueño que me asustó. Las imaginaciones que me vinieron en el lecho y las visiones de mi mente me aterrorizaron. Entonces ordené que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me expusieran la interpretación del sueño. Llegaron los magos, astrólogos, adivinos y agoreros, les expuse el sueño, pero no me expusieron su interpretación. Finalmente vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, como el de mi Dios, y en el que mora el espíritu de los santos dioses, y le expuse el sueño. Baltasar, jefe de los magos, puesto que yo sé que en ti mora el espíritu de los santos dioses, y que no se te resiste ningún secreto, estas son las visiones del sueño que tuve. Dime su interpretación. Estando en mi lecho tuve estas visiones. Miré y en medio de la tierra había un árbol cuya altura era enorme. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa llegaba al cielo y era visible desde todos los confines de la tierra. Su ramaje era hermoso y su fruto abundante. Tenía alimento para todos. Bajo él buscaban refugio las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaba todo ser vivo. Estaba en mi lecho contemplando las visiones de mi mente cuando un vigilante, un santo, bajó del cielo, y gritó con gran fuerza diciendo: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas y desparramad su fruto. Huyan de debajo de él los animales salvajes y de sus ramas las aves. Pero el tocón con sus raíces dejadlo en tierra, atado con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Que se empape del rocío del cielo y comparta con las bestias el pasto de la tierra. Le será cambiado el corazón de hombre y se le dará un corazón de bestia, y así pasarán 7 años. Por decreto de los ángeles llega la sentencia, y por mandato de los santos la resolución, a fin de que los vivientes reconozcan que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres. Él lo da a quien quiere y eleva hasta el reino al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he visto. Tú, Baltasar, expón la interpretación, pues ningún sabio del reino ha podido dármelo a conocer. Pero tú sí que eres capaz, pues en ti mora el espíritu de los santos dioses». Entonces Daniel, cuyo nombre es Baltasar, quedó atónito durante un momento y sus pensamientos le asustaron. El rey continuó diciendo: «Baltasar, no te asuste el sueño ni su interpretación». Baltasar contestó: «Señor mío, que el sueño sea para los que te odian y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste crecer y hacerse robusto, cuya cima alcanzaba el cielo y era visible en toda la tierra, cuyo ramaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos y bajo el que se refugiaban las bestias del campo y en sus ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey, que te has engrandecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha alcanzado el cielo, y tu dominio los confines de la tierra». Acerca del vigilante y el santo que el rey vio bajar del cielo y decir: «Derribad el árbol y destrozadlo, pero dejad el tocón con sus raíces en tierra, atadlo con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape del rocío del cielo y comparta con las bestias del campo, hasta que pase así 7 años. Esta es, oh rey, la interpretación, y este es el decreto del Altísimo que recae sobre mi señor el rey. Te apartarán de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Te darán a comer hierba como a los toros y te dejarán que te empapes del rocío del cielo. Así pasarás 7 años hasta que reconozcas que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres, y que Él lo da a quien quiere. En cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, significa que tu reinado se te mantendrá cuando hayas reconocido que quien domina es el cielo. Por eso, Majestad, acepta de buen grado mi consejo. Expía tus pecados con limosnas y tus delitos socorriendo a los pobres, para que dure tu paz». Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses estaba paseando por el palacio real de Babilonia, y comenzó el rey a decir: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para residencia real, conforme a la grandeza de mi poder y según la gloria de mi majestad?». El rey tenía aún la palabra en la boca cuando vino una voz del cielo: «A ti te hablan, rey Nabucodonosor. Se te ha quitado el reino.
Te apartarán de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Te darán a comer hierba como a los toros y así pasarás 7 años hasta que reconozcas que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres y que Él lo da a quien quiere. Al instante la palabra se cumplió en Nabucodonosor. Fue alejado de los hombres, comía hierba como los toros y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que el cabello le creció como las plumas de las águilas y las uñas como las de las aves. Al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré la razón y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive eternamente, porque su dominio es un dominio eterno y su reinado de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra no cuentan nada ante él. Con los ejércitos de los cielos hace lo que quiere, lo mismo que con los habitantes de la tierra. No hay quien resista a su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? En aquel momento recobré la razón y para gloria de mi reino me fueron restituidos mi majestad y mi esplendor. Mis consejeros y magnates acudieron a mí. Fui restablecido en mi reino y se me concedió mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son conforme a la verdad y sus designios justos, y porque puede humillar a quien actúa con soberbia. Sirácida 24:23, 25:12. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. No dejéis de ser fuertes en el Señor, permaneced unidos a Él para que os fortalezca. El Señor Todopoderoso es el único Dios y fuera de Él no hay Salvador. Ella, la ley, rebosa sabiduría como el pisón, como el tigris en la estación de los primeros frutos. Desborda inteligencia como el Éufrates, como el Jordán en tiempo de cosecha. Derrama enseñanza como el Nilo, como el Gijón durante la vendimia. El primero no acabó de comprenderla, ni tampoco el último ha podido rastrearla. Pues su pensamiento es más ancho que el mar y su consejo más profundo que el gran abismo. Y yo, como canal que deriva de un río, como acequia que atraviesa un jardín, diré: regaré mi huerto y empaparé mis eras. Y he aquí que el canal se me convirtió en un río, y el río se convirtió en un mar. Haré que mi enseñanza brille como la aurora y que resplandezca en la lejanía. Derramaré mi enseñanza como profecía y la transmitiré a las generaciones futuras. Fijaos que no he trabajado solo para mí, sino para todos aquellos que buscan la sabiduría. Sirácida 25. 3 cosas desea mi alma que agradan al Señor y a los humanos: concordia entre hermanos, amistad entre vecinos y marido y mujer bien avenidos. 3 tipos de personas detesta mi alma y su conducta me llena de indignación: pobre orgulloso, rico embustero y viejo lascivo e insensato. Si en la juventud no has recogido nada, ¿cómo quieres encontrar algo en la vejez? Qué bien sienta a las canas el juicio y a los ancianos saber aconsejar. Qué bien sienta a los ancianos la sabiduría y a los ilustres la reflexión y el consejo. La mucha experiencia es la corona de los ancianos y su orgullo es el temor del Señor. Hay 9 situaciones que considero dichosas y una 10ª que la diré con palabras. El hombre satisfecho de sus hijos, el que en vida puede ver la caída de sus enemigos. Dichoso el que vive con una mujer sensata y el que no tiene que arar con buey y asno. El que no resbala con su lengua y el que no sirve a un amo indigno de él. Dichoso el que ha encontrado la prudencia y quien se dirige a oídos atentos. Qué grande es el que encuentra la sabiduría, pero nadie aventaja al que teme al Señor. El temor del Señor está por encima de todo. El que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? El temor del Señor es el comienzo de su amor, pero es la fe lo que hace que nos unamos a Él. Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes. Lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo del botín. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y después rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. No se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente. Considerad cuán grande es este a quien el mismo patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Pues a los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda cobrar un diezmo al pueblo, es decir, a sus hermanos, a pesar de que todos descienden de Abraham.
En cambio, Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, percibe el diezmo de Abraham y bendice al titular de la promesa. Está fuera de discusión que el mayor bendice al menor. Y aquí los que cobran el diezmo son hombres que mueren, mientras que allí fue uno de quien se declara que vive. Por así decirlo, también Leví, que es quien cobra el diezmo, lo pagó en la persona de Abraham, pues aquel estaba ya presente en su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, pues el pueblo había recibido una ley respecto al mismo, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio implica forzosamente cambiar la ley, y aquel de quien habla el texto pertenece a una tribu diferente de la cual nadie ha oficiado en el altar. Es cosa sabida que nuestro Señor procede de Judá, una tribu de la que nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a serlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. De este modo, por un lado, se deroga una disposición anterior por ser ineficaz e inútil, pues la ley no llevó nada a la perfección, y por otro se introduce una esperanza más valiosa, por la cual nos acercamos a Dios. Además, aquí no hace falta un juramento, pues aquellos fueron sacerdotes sin juramento. Este, en cambio, por el juramento que le hicieron al decirle: el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre. Esto es señal de que Jesús es garante de una alianza más valiosa. De aquellos ha habido multitud de sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, este, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre.